En la tercera semana también se ve hacia la parte del mesodermo extraembrionario, miren, extraembrionario aquí, la formación del esbozo o primordio cardíaco. Acá se va a formar el corazón y el celoma que había va a constituir la cavidad pericárdica. Miren en qué posición está, y casi en la parte anterior, ¿no? Aunque aquí ya está bajando un poquito. Esta posición debería de ser, a ver acá, no se ve muy bien acá, está más avanzado. El corazón está ubicado en la región cefálica prácticamente, ¿no? Vemos acá, esta es la región cefálica del embrión y esta será la posición o la porción caudal del embrión cloacal, ¿no? Aquí se encuentra el alantoides dentro del pedículo de fijación que más tarde será el cordón umbilical, ¿no? Y es así que se forma todo el sistema de vasos sanguíneos, ¿no? Ya que le pertenecen al propio embrión, habíamos visto la presencia de vellosidades primarias, ¿no? La vellosidad primaria dijimos que estaba formada por células del citotrofoblasto y por células del sincitotrofoblasto. Esa es una vellosidad primaria. Pero luego, si hay primaria, tiene que haber secundaria. La vellosidad secundaria está formada por el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto y esta parte clarita en el fondo que se llama mesodermo o mesénquima. ¿Sí? Esa sería la vellosidad coriónica secundaria. Y la terciaria es cuando en la parte mesenquimática o mesodérmica, miren acá en el fondo, aparecen vasos. Esos son vasos. Cuando ya aparecen vasos, ya es una vellosidad coriónica terciaria. Entonces, ¿para qué sirven las vellosidades? Justamente para el desarrollo de los vasos sanguíneos y de esa manera fluya la nutrición directamente para el embrión en formación. Miren qué importante es el desarrollo de los vasos sanguíneos que también se dan en la tercera semana. Miren el cordón umbilical, ¿no? Permite la entrada y salida pues, de las arterias umbilicales, las venas umbilicales que van a llevarle nutrientes, sangre venosa, sangre oxigenada y luego va a salir también por ahí, ¿no? Por el cordón umbilical, que viene del pedículo de fijación. Ahí todavía tenemos alantoides, que están en una posición todavía horizontal. Vamos a ver que a medida que crezca el embrión, porque el embrión va a crecer porque cuando se forma el sistema nervioso central, o sea, el tubo neural, el encéfalo comienza a crecer y al crecer el embrión va a modificar su forma, se va a encorvar hacia la parte ventral. Y vamos a ver también que esta parte del saco vitelino se va a reducir y se va a introducir dentro del embrión para formar el intestino, los intestinos. Y la cavidad amniótica va a abarcar a todo el embrión, va a envolver a todo el embrión. Por eso que el embrión va a estar dentro de la cavidad amniótica, ¿no? Y el saco vitelino que formará los intestinos se introducirá acá, dentro del embrión. Eso será más adelante. Entonces, en un embrión de 21 días aproximadamente, estamos hablando ya finalizando la tercera semana, podemos ver pues que toda la parte externa que corresponde a la placenta, miren, hay vellosidades coriónicas terciarias donde ya vemos la presencia de vasos sanguíneos. Miren, esos son vasos, ¿no? Esa es una vellosidad terciaria. Se caracteriza en un embrión de 21 días, se caracteriza por abundantes vellosidades coriónicas terciarias, ¿no? Donde se produce la circulación de la sangre, ¿no? Que le lleva a través del pedículo de fijación, que ahora se llama cordón umbilical, le lleva el embrión la sangre, ¿no? Los nutrientes también, porque tiene que nutrirse porque todavía no es un embrión trilaminar, son células que la constituyen, ¿no? Y es así que se han formado las tres hojas plastodérmicas, el ectodermo, mesodermo y endodermo, las cuales van a dar origen a diferentes tejidos, ¿no? Ya les he dicho que el ectodermo tiene que ver con el sistema nervioso central y también periférico, ¿sí? Tiene que ver, la epidermis de la piel viene del ectodermo embrionario, los ojos, los oídos, bien, por acá hay una falla, ¿ves? Por ejemplo, hay algunas cositas que no se han corregido. Ay, Dios, ya. Muy bien, ¿no? Se origina también del ectodermo, las células de la cresta neural, ¿no? Que van a dar origen a tejidos conectivos de la cabeza, ¿no? El endodermo, ¿a qué va a dar origen? A muchas estructuras, por ejemplo, va a dar origen
a las glándulas asociadas al sistema digestivo, como son el hígado y el páncreas. Miren, acá tienen una lista. Al tracto gastrointestinal también viene del endodermo. Recuerden que el saco vitelino se introduce en el embrión para formar el sistema tracto intestinal, por lo tanto, también todos los intestinos tienen origen endodérmico, ¿no? Del mesodermo, que hemos dicho que se van a formar. Se van a formar los vasos sanguíneos, no sé si lo tengo acá. Ahí está, los revestimientos de los vasos sanguíneos. Se van a formar todos los músculos que conocemos, el liso, por ejemplo, visceral, también se forma de ahí. Es decir, una serie de estructuras que se van a dar origen a partir de la tercera semana, porque se han formado las 3 hojas blastodérmicas, también conocidas como embrionarias, como son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Esa es la importancia de la tercera semana. Y acá tienen también un resumen para poder ver, ¿no? La formación o las estructuras específicamente, por ejemplo, del mesodermo paraxial, qué cosa origina, ¿no? Hay un mesodermo paraxial, hay un mesodermo lateral, hay un mesodermo intermedio, hay un mesodermo también que tiene que ver con el encéfalo, ¿no? Miren, el endodermo, qué cosa origina, miren todas las estructuras y órganos que se van a formar a partir de las 3 hojas blastodérmicas que se dan justamente en la tercera semana de desarrollo. Y para finalizar, he creído importante que ustedes vean esto. Les decía pues que el embrión tiene que crecer. Y crece justamente cuando se forma el sistema nervioso central. Cuando ese tubo neural se ha cerrado por completo, comienza a crecer el encéfalo considerablemente, ¿ya? Y en ese crecimiento vamos a ver que ese embrión modifica su forma. Vemos que en un inicio, miren, todo esto que ven acá es el embrión, ¿no? El embrión, ¿no? Vemos la parte que corresponde al endodermo, ¿no? El ectodermo hacia arriba, ¿no? Se está formando ahí el tubo neural a partir del ectodermo, ¿no? En rojito sería el mesodermo. En un primer momento, ¿no? Vemos acá la placa procordal que va a dar origen a la membrana bucofaríngea. Quiere decir que estamos en la región cefálica. En un primer momento de la vida de este embrión, ¿no? Esta zona que ven acá es la parte que corresponde al esbozo del primordio del corazón, es la placa cardiogénica. Miren, ¿cómo se puede ubicar el corazoncito en formación por delante de la boca? Que es, bien he dicho que esta parte es la membrana o placa procordal que va a dar origen a la membrana bucofaríngea, y esta es la zona de la boca, ¿sí? Y miren, se está formando el esbozo del corazón por delante de la boca. El alantoides, que es la parte del saco vitelino, en la parte posterior, miren, está dentro del pedículo de fijación, ¿no? Vamos a ver que a medida que se forma el tubo neural, crece el encéfalo y miren, ¿qué pasó acá? Ya empezó a crecer la parte de la región del encéfalo y al crecer, la membrana bucofaríngea ya no está en posición horizontal, sino vertical, ¿no? Y esto hace que el esbozo del corazón, que es la placa cardiogénica, también baje hacia abajo, valga la redundancia, ¿no? Se ubique en posición caudal a la membrana bucofaríngea. Miren, ya no está adelante, ya no está ventral, sino está caudal. ¿Por qué? Porque el embrión está creciendo. Ese crecimiento se llama encorvadura, se está plegando, se está encorvando el embrión. Miren, vamos a ver cómo se sigue encorvando. Miren, el encéfalo se sigue encorvando. Miren, la membrana bucofaríngea está acá, y eso es lo que corresponde al primordio cardíaco. Está ubicándose en su posición ya definitiva, que es la parte anterior del pecho, ¿no? En la parte anterior del tórax. El encorvamiento se da entonces en sentido céfalo, pero también caudal. Miren, se está encorvando acá. Y ese encorvamiento, ¿qué notan ustedes con el saco vitelino? ¿Qué le está pasando al saco vitelino que antes era mucho más ancho? ¿Qué le está pasando? A ver, ¿alguien me puede decir? Con el saco vitelino. Se está retrayendo. Exactamente. El saco vitelino se está estrechando, se está encogiendo, se está retrayendo. Va a llegar un momento que el saco vitelino se va a introducir acá, hacia el embrión que se está formando, que se está elongando, que se está encorvando, que se está alargando. Y en la cavidad amniótica que está acá, va a emerger acá y va a envolver a todo el embrión.
Entonces, esto se llama encorvamiento longitudinal en sentido céfalo-caudal. El encorvamiento va a producir, ¿no?, el encogimiento, en todo caso, del saco vitelino e incorporación de este hacia el embrión, formando así el intestino medio, porque ya tenemos el intestino anterior, que es la parte de la faringe. Ya tenemos el intestino posterior, que es esto, que es la parte de la cloaca. Entonces faltaba el intestino medio. El saco vitelino se incorpora al embrión y va a dar origen al intestino medio. Miren qué interesante es el crecimiento del disco germinativo trilaminar. Crece porque el embrión se encorva debido al crecimiento del sistema nervioso central, es decir, del tubo neural. Y si se dan cuenta, va a llegar un momento que ese alantoides también va a bajar. Esta puntita de que es el alantoides tiene que bajar. Aquí el gráfico no está bien graficado, pero debería bajar. Esta es una vista longitudinal. Miren, en una vista, en un corte transversal, el encorvamiento transversal, ¿no? También, miren, ustedes pueden apreciar acá, el saco vitelino se va a incorporar dentro del embrión y va a llegar un momento, miren, que la cavidad amniótica envuelve a todo esto es el embrión. Y la cavidad amniótica ya va a volver a todo el embrión, ¿no? Aquí está el embrión, ¿no? Ya se ha formado la parte del saco vitelino, se ha incorporado, ha formado el intestino medio, ¿no? Ya es parte del embrión, por lo tanto, los intestinos son de origen endodérmico, porque recuerden que el saco vitelino ahí se encontraba rodeado por el endodermo. Entonces, eso es una vista gráficamente, ¿no? Aquí en el libro lo van a encontrar así, ¿no? Cavidad amniótica arriba, saco vitelino abajo. Miren, el embrión es recto prácticamente. El primorio cardíaco acá se va a formar por delante de la membrana bucofaringea o placa procordal que está en la región cefálica del embrión. ¿Sí? Esta es la membrana cloacal acá. Miren, en el saco vitelino, el alantoide se encuentra en el pedículo de fijación, que será el cordón umbilical. Tiene una posición, el alantoide está como mirando hacia arriba. Todo esto es el embrión, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver acá. Sí, acá, miren. Empieza el encorvamiento. El tubo neural comienza a encorvarse porque va a crecer. Debido a que ya se cerró el tubo neural, el encéfalo empieza a crecer, ¿no? Y el primordio cardíaco va a descender, ¿no? Se está ubicando ya no por delante de la membrana bucofaringea o placa procordal, sino ya está por debajo. Aquí está la membrana bucofaringea ya. Podemos hablar también de membrana bucofaringea. Y acá debajo se encuentra el corazón, el primordio cardíaco. Y vemos también inclusive la cavidad pericárdica producida del celoma. Todo esto, grandazo, es el saco vitelino. Este encorvamiento, miren lo que hace, ¿no? Esta es la parte del intestino posterior, intestino anterior, pero falta el intestino medio. Entonces todo este amarillo tiene que introducirse acá. Se va a encoger primero y para dar origen al intestino medio, ¿no? Vemos ahora, ¿no?, aquí, cómo el alantoides, al encogerse, al estrecharse el saco vitelino, de lo que estaba mirando hacia arriba, en el pedículo de fijación, va a tener una posición ya recta o horizontal. ¿Por qué? Porque todo esto se va a estrechar y va a comenzar a bajar, el alantoides va a descender, así como está acá. Miren cómo empieza el estrechamiento del saco vitelino para que se incorpore dentro del intestino y así formar el intestino medio. Miren, el alantoides que está en el pedículo de fijación ha descendido. Ya no está mirando hacia arriba, sino está bajando, justamente por este encorvamiento. El encorvamiento céfalo-caudal del embrión permite esto. Permite que se estreche el saco vitelino para que se incorpore dentro del embrión. Miren qué importante. Por lo tanto, también el cordón umbilical va a descender y también desciende el alantoides. Vean acá, ¿no?, más estrechamiento del saco vitelino, ¿no? Y el alantoides ya descendió, por lo tanto también ha descendido el cordón umbilical, porque ese ha sido el pedículo de fijación, es el cordón umbilical que tiene que descender. No puede estar arriba el cordón umbilical. Y va a llegar un momento que ese saco vitelino se va a incorporar dentro del embrión para formar el intestino medio, ¿no? Esa membrana bucofaringea, ¿no?, que se encontraba constituida, ¿se acuerdan de la placa procordal?
La membrana bucofaringea viene de la placa procordal. La membrana bucofaringea, por lo tanto, está formada por ectodermo y por endodermo, porque recuerden, solamente tenía hipoblasto e hipoblasto, epiblasto e hipoblasto, perdón, ¿no? O sea, estaba formado por ectodermo y por endodermo. Les decía que esa membrana bucofaringea se encuentra en la boca, comunica a la región de la faringe o intestino primitivo y la boca del embrión en ese momento. Pero a finales de la tercera semana, esa membrana bucofaringea se tiene que romper. ¿Para qué? Para que la boca del embrión se comunique con los intestinos que se están formando. Si no, nunca se va a comunicar. O con la faringe primitiva también se puede decir. ¿Sí? Por eso dice acá, resto de la membrana bucofaringea. Y en este momento estamos hablando pues de la formación, crecimiento, del encorvamiento longitudinal, ¿no? Del embrión debido al crecimiento del tubo neural o del sistema nervioso central. Miren cómo crece, el encéfalo crece. Evidentemente se ha cerrado bien el cilindro, o sea, el tubo neural, y ese encéfalo está creciendo adecuadamente. Empieza acá. El encorvamiento es en sentido céfalo-caudal. Acá también se está encorvando, miren, ¿no? De esa manera el cordón umbilical desciende y también desciende el alantoide. Y así, ¿no? Y en sentido transversal, ¿no? Esa es una vista transversalmente para poder apreciar, ¿no? La presencia de las estructuras ya formadas del embrión propiamente dicho. Todo esto es del embrión, acá está el tubo neural, la notocorda, ¿no? Y la formación de la parte del endodermo. Y están todos envueltos dentro de la cavidad amniótica, todos envueltos en la cavidad amniótica. Bueno, esto es en gran parte de lo que queríamos tratar de comentarles hoy día en la clase. Sé que es una clase bastante larga y también un tanto árida por las terminologías que se tiene que conocer poco a poco, ¿no?